Bueno, muy buenas noches para todos. Acompañamiento en tiempos de pérdida y duelo. Qué tema tan interesante para el trabajo que desarrollamos como consejeros familiares y sobre todo por ahí las herramientas que se les van a estar facilitando más adelante. Ahorita lo importante es ir comprendiendo, ¿verdad? Ir asimilando todo esto, todos estos procesos que de una manera u otra se van viviendo y la palabra de Dios como una referencia, ¿verdad? En Mateo 5:4 dice, bienaventurados los que sufren, los que lloran, porque ellos, ¿verdad? Son los que reciben consuelo. Bendito sea el 2 Corintios 1, del 3 al 4, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas, no hay ninguna en excepción, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos nosotros también consolar a los que están en cualquier tribulación. Primero recibimos consuelo, sabemos cómo se siente ser consolados, ser acompañados en esos procesos difíciles, porque el Espíritu Santo nos preparará también para acompañar a las personas que viven, que pasan tribulación, dificultades, lo vamos a hacer por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Si no hemos recibido el consuelo de Dios, si no hemos pasado por esa experiencia tan extraordinaria de recibir, ¿verdad? El consuelo, la consolación de Dios a través de nuestro amado Espíritu Santo, pues no vamos a saber cómo poder guiar, ¿verdad? A las personas que en su momento lo necesitan. Y aquí, bueno, en segunda de Corintios, pues destaca dos asuntos y la mayor importancia para la teoría y la práctica del acompañamiento, porque pues a veces solamente tenemos el conocimiento, pero a veces como que nos cuesta trabajo poder comprender, entender de qué manera poderlo practicar. A veces es fácil aprenderse, memorizarse la palabra, los versículos, pero ya a la hora de practicarlos, a la hora de que esos versículos se encarnen, esa palabra se encarne en nuestro espíritu, en todo nuestro ser y comience a fructificar en nosotros, ahí es donde hay como cierta falta de sintonía, falta de integridad en lo que en a veces en que no es lo mismo lo que pensamos, lo que decimos, lo que hacemos. Y es esto lo que de repente desconcerta a las personas que están a nuestro alrededor. Entonces, la palabra de Dios nos habla de la consolación, la palabra de Dios nos habla del acompañamiento en todos estos momentos de tribulación, porque en su momento, pues vamos nosotros a acompañar a las personas que han estado siendo atribuladas. A los que están en cualquier tribulación, la promesa es que Dios nos consolará. Bien, ¿por qué yo de repente me preguntaba esto en Mateo, ¿verdad? Que en Mateo 5 que nos habla de estas bienaventuranzas, porque tal pareciera como una tendencia al masoquismo, ¿no? Al estar siempre sufriendo o sintiéndose mal, pero no, ya una vez que redireccionas, que el Espíritu Santo viene también a darnos esta comprensión, la verdad es que cuando nosotros recibimos consuelo por parte de Dios, es una experiencia extraordinaria. No se compara hacia ningún consuelo de ningún ser humano, hacia ningún consuelo económico, hacia ningún consuelo del que pueda tener algún ser vivo. El consuelo que viene a darnos Dios a través del Espíritu Santo, la verdad que es algo impresionante de qué manera dice la Biblia que es como un ungüento que sana nuestras heridas, es medicina para nuestro cuerpo. Y bueno, quienes lo hemos vivido de esta manera, ese consuelo, en ese acompañamiento en las tribulaciones, pues también el Espíritu Santo nos va preparando para ir acompañando a las personas. La muerte y el duelo, hay una reacción natural ante la pérdida de una persona, es objeto o evento significativo. La reacción emocional y la conductual en forma de sufrimiento o aflicción cuando un vínculo afectivo se rompe. Vamos a estar ahorita mencionando de diferentes duelos, no solamente el duelo de la muerte,
sino también otro tipo de duelos. Y también en lo conductual, porque hay comportamientos observables con cada persona que está viviendo un proceso de duelo. Y bueno, esto pues incluye componentes psicológicos, físicos, sociales y obviamente pues también espirituales. Con los nuevos avances de la medicina vamos a ir viendo o hemos venido aprendiendo que nace un fenómeno dominado, la revolución de la mortalidad, en el cual la muerte se ve cada vez más como un proceso más lejano y propio, casi exclusivo de la adultez tardía. Pero bueno, algunas cosas son únicamente con un enfoque científico, pero tendríamos nosotros que pasar todo esto, ¿verdad? Por la Biblia, pesarlo a través de la Biblia y también mirar, ¿verdad? ¿Qué nos dice la Escritura? Hay cuatro tipos, ¿verdad? De cierta forma de duelo: el normal, el patológico, el anticipativo, el inesperado. ¿Cuáles son las diferencias de estos duelos? Y ahorita les voy a ir poniendo algunos ejemplos. El normal, pues son sentimientos y conductas que son esperables tras una pérdida, periodo de adaptación necesario. Ese se considera el normal. El patológico, pues ya es cuando la persona no es capaz de asimilar la nueva situación, respuestas emocionales y conductuales. Yo atendí a una persona, no exagero, atendí a una persona 1 año, 8 meses, sirviéndole de manera cotidiana la comida, ¿verdad? Almuerzo, comida, cena, al hijo que había desaparecido y que no sabía dónde estaba. Obviamente nunca apareció, pero no tuvo como la certeza de un ataúd, de un entierro, de un velorio. Lo desaparecieron y fue algo sumamente muy delicado. 1 año, 8 meses, la mamá en ese duelo, sirviendo de manera cotidiana el alimento. Pues, era un duelo patológico. El 3, el anticipativo. Pues es el duelo que comienza antes que la pérdida y puede ser, por ejemplo, el diagnóstico de una enfermedad grave, por decir, diagnóstico de cáncer, que el médico, ¿verdad?, te sorprende con una noticia como esas y ya a partir de ahí la persona comienza a ir bajando, ¿verdad?, sus defensas y también a veces se vuelve algo psicosomático, que la persona también deja de producir algunos neurotransmisores que podría seguirlos produciendo a través de encontrar o de tener esa fuerza que nos da la lectura bíblica, la oración, la búsqueda con Dios, el consejo, el acompañamiento del Espíritu Santo y muchas de las enfermedades que eran para los médicos incurables, pues se vuelven un milagro y estas personas trascienden, pero algunas personas van muriendo desde antes, por eso se considera un duelo anticipado. El inesperado, pues se produce a partir de elementos no normativos. Por ejemplo, podría ser un accidente, algo que no te esperabas, la persona salió y ya no regresó, me tocó atender a otra persona por allá, por Kennewick, pero fue a través de hacerlo en línea. Los papás, el muchachito tenía, me parece que 19 años, y los papás le dieron una archimega regañada al jovencito y se fue enojado el joven a dormir, pero la recámara de él era el primer cuarto de la casa. Entonces, por la noche, una persona alcoholizada perdió el control, se metió con la camioneta a la casa y lo que destruyó fue la primera recámara. El muchacho murió instantáneamente y fue bien impresionante. El acompañamiento con esta pareja, no eran cristianas, no eran personas con conocimientos de Dios, pero lo que quedaron en ese shock es que lo último que dimos o que entregamos a nuestro hijo fue regaño, corrección, maltrato, y se quedaron con esa culpa. Y la verdad que es impresionante cómo a veces por nuestras propias actitudes emitidas, juicios por nuestra boca, por nuestras actitudes, a veces es impresionante cómo somos irresponsables de todo ello y luego va a venir una consecuencia.
¿verdad? El duelo, pues, es un proceso subjetivo. ¿Por qué es subjetivo? Pues porque cada persona lo vive de manera distinta. Algunos, de repente, algunas personas, me ha tocado acompañar personas en la congregación que se sienten muy fuertes, que no, pues mi familiar ya se fue con Cristo y no pasa nada, no hay lágrimas, pero lo único que pasó pues es que se privó del dolor, no vivió en tiempo presente esas etapas y luego a los 6 meses al año conecta con algo de manera inesperada y o algunas cosas de depresión, de ansiedad, de tristeza, de angustia comienzan a venir a la vida de la persona y a veces hay que regresarlo a ese momento donde no quiso llorar porque pues es cristiano, porque luego qué van a decir, por tantos tabús de repente que se van manejando en la creencia religiosa y no se permitió vivir, ¿verdad? El duelo, quiso mirarse como muy fuerte y luego pues vienen las consecuencias. Entonces, en cuanto a forma, contenido, duración, lo que significa que todas las personas pasan por las mismas, perdón, no pasan por las mismas etapas ni en el mismo orden. Algunos, dice Culver-Ross, ahorita vamos a ver algunas etapas de las cuales habla Culver-Ross, y el que nos hable de algunas etapas, o sea, no precisamente dice que primero va a vivir esto, luego esto, no, a veces se vive una, se regresa a otra, y así están las personas hasta que por fin, ¿verdad?, llegan a una aceptación y viene con ello la trascendencia. Por decir, el duelo de un hijo que enfrenta un cáncer es un duelo anticipado, anticipatorio. Es un duelo no inesperado, ya que existe un diagnóstico previo. Entonces, el duelo más común es el duelo normal, hablando de personas que fallecen, pero hay duelo por pérdida de capacidades físicas o también por cuestiones psicológicas. Estuve atendiendo a una persona que tenía 3 años ya que había ido menguando su vista y cuando llega aquí y lo único que miraba era sombras. Entonces ella por mucho tiempo pues pudo ver en vivo y a todo color, pero cuando comenzó a entrar en crisis de que comienza a menguar, ¿verdad? Los conos, los bastones, ya matices, ya nada más eran puras sombras que miraban y entonces pues entran, ¿verdad? A una etapa de crisis de duelo psicológica, por decir, en los casos del proceso de este duelo, pues se desencadenará, perdón, debido a la pérdida de la salud física. Alguien que cae en silla de ruedas, que caminaba, alguien que veía y que ahora ya no mira. Entonces, el paciente, ya sea por discapacidad o referido por o una o varias partes del cuerpo, sean sensoriales, sean motoras, así como aquellas enfermedades también que deterioran progresivamente las capacidades intelectuales y cognitivas del paciente. Aquí podrían entrar también, pues, cuando le sacan la matriz, ¿verdad?, a una mujer, cuando te cortan algún miembro de tu cuerpo, algún dedo, alguna pierna, algún pie, algún pecho, etcétera. Todo esto viene a ser procesos de duelo y pues esto será un duelo que desarrollará tanto quienes padecen una discapacidad, no solamente los que viven esa discapacidad o los que pasan por esa discapacidad, sino también las personas que están en el entorno. Por eso cuando una persona va siendo acompañada en un duelo, también es importante que la familia se dé el tiempo también pues para poderlo vivir y poder tener un acompañamiento en su momento grupal porque pues los involucra a todos, ¿verdad? No solamente la persona que lo está viviendo. Este, a veces implica la pérdida de proyectos, se deja de soñar, vienen problemas de autoestima, y así también como un estilo de vida que ya no volverá a ser el mismo. Y bueno, por decir, alguna persona, alguna jovencita que fue violada, que fue abusada y que quedó embarazada, pues entonces va a necesitar un acompañamiento de duelo porque la, perdió algo y ahora parte de eso quedó embarazada y vivió todo un proceso, va a pasar por todo un proceso que si no lo atiende, va a iniciar o se va a relacionar
con otras personas, pues con resentimiento, con odio, con rencor o con algunas marcas, no solamente psicológicas, sino también físicas, y pues no se va a poder integrar de una manera sana. El duelo también por pérdida de empleo es también algo que a veces a, se comete el error de hacer mínimo el problema por el que está pasando la persona. Y la verdad es que a veces pues, sí hay personas que le entregaron parte de su vida al trabajo y de buenas a primeras los despiden. Fíjense que el trabajo brinda a las personas no solo un salario, sino que también este salario pues viene a brindar una seguridad, porque pues trae identidad y sentido de pertenencia, se pone la camiseta de aquella empresa. Entonces el empleo es un espacio en donde se cultiva, se desarrolla, se disfruta un estilo de vida y sobre todo pues si tenía un buen salario, pues va a entrar en crisis. Si no teniendo un buen salario se entra en crisis, ahora si tiene un buen salario. Entonces cuando se produce la pérdida del empleo, la confianza en sí mismo, así como la percepción de sus capacidades personales y profesionales, pues se va a ver devastada por una decisión que lo coloca frente a una nueva realidad. Antes tenía, ahora no tengo. Antes dependía, ahora no dependo. Claro que son crisis y estas crisis que van a estar viviendo las personas, si no somos personas con los conocimientos tanto psicológicos, espirituales, biológicos que se viven, no vamos a poder acompañar a las personas que pasan por estas diferentes etapas. El duelo migratorio, híjoles, algo que también no se toma en cuenta. A veces nos quedamos en duelo solamente cuando mueren las personas. Pero por decir este duelo migratorio, por decir la migración, ha contribuido no solo a riqueza cultural de los países, sino que también ha dado lugar a la pérdida de identidad cultural de las personas que migran. La migración es el proceso de irse a un país, región, lugar de residencia para establecerse en otro. Entonces puede ser aquí mismo, en la ciudad, te cambiaste de casa, pues vas a entrar a un duelo, cambiaste a tus hijos de escuela, de una escuela a otra, van a entrar en un duelo. Te cambiaste, te moviste a otro estado, se va a entrar a un duelo, ¿verdad? Algunos más lo van a vivir de manera más pequeña, otros lo van a vivir de manera más drástica, dependiendo al contexto, ¿verdad? En el que se enfrentan, al lugar a donde se van. Por decir la migración, ¿verdad? De personas a Estados Unidos que desde muy pequeños se los llevan y pues muchas veces llegan a sufrir aquel país y pues acá extrañan la libertad, los juegos. Ya luego se les cambia el chip, ¿verdad? Porque también estos duelos migratorios vienen a hacer muchos cambios, principios de valores, de cultural también. Entonces, cuando una persona decide alejarse de su país, de su residencia, pues se produce la pérdida de normas culturales. A veces cuando son personas adultas, pues son decisiones, se podría decir entre comillas, pues de grandes, maduras, que está en su decisión hacerlo o no hacerlo. Pero pues cuando te llevas entre los pies a los hijos, que los hijos no, y luego cuando comienzan a desarrollarse en aquel país y que se dan cuenta que están ilegales y que hay diferencia en los que son residentes, los que son legales y los que son ilegales, y entonces muchas trabas que comienzan a vivir por años, años, años que viven todas estas etapas. Ahorita yo creo que Daniel nos podría ampliar más acerca de ese punto ahorita en las participaciones, ¿verdad? Todas estas crisis que viven las personas que pues van migrando, también costumbres religiosas, sistemas de apoyo social que conlleva a la adaptación hacia una nueva cultura que redefine la identidad. A veces estas migraciones son para estar mejor, pero a veces estas migraciones pues es para estar peor, ¿verdad? Que del lugar donde estaban. El otro duelo, pues, es el de la separación o también el divorcio. En algún momento, creo que dentro de la próxima semana vamos a ver lo que es el genograma o el familiograma y ahí vamos a ver la diferencia también de lo que es la separación, de lo que es el divorcio, también de qué manera se viven, la diferencia de vivir estos duelos.
por decir, el duelo por separación, se produce luego de una ruptura amorosa y es considerado uno de los eventos más estresantes de la vida de una persona. Cuando la gente no se casa y vive junto, no hay divorcio. ¿Por qué? Pues solamente hay separación, porque pues el divorcio se da solamente cuando las personas pues, llegan a contraer matrimonio legal, ¿verdad? Y es que pues, tienes que vivir un proceso de divorcio por un documento que está firmado. Entonces, el duelo requiere al menos de 2 años para reconquistar el equilibrio, permitiéndonos recuperar nuestra vida en un nuevo contexto sentimental. Entonces, imagine, una persona que se separa porque ya tiene a otra persona para o a lo mejor mantuvo adulterio, ¿verdad? En esta relación y ya tiene otra persona y se va a vivir con otra persona, realmente nunca vivió un duelo porque pues ni siquiera siente la separación, más bien como que le estorbaba ya la persona. Entonces aquí pues ese tipo de personas no, no viven ese duelo porque ya lo miran como un estorbo. La persona que se queda, la persona de cierta manera inocente, ¿verdad? Que mantenía la fidelidad, la integridad, y que luego se lleva sorpresas como estas, pues ellos van a pasar por ese duelo. Entonces el divorcio puede ser repentino o el resultado de un proceso más largo donde en parte o la totalidad de las etapas del duelo son experimentadas antes del divorcio. Cuando un matrimonio ya está casado y que tiene 10, 15 años y que se llegan a divorciar, el divorcio no sucedió cuando firmaron el documento de divorcio. El divorcio vino 2, 3, 4, 5 años atrás. Y el primer divorcio, el primer estadio del divorcio se llama el divorcio emocional, donde a la pareja o a la persona o al cónyuge le deja de interesar lo que la otra persona haga, donde quiere su individualismo. A mí déjame hacer mis cosas y todas las tuyas. O sea, si estamos casados, vivimos en la misma casa, pero a mí déjame esto y tú haz esto otro. Y entonces ya se dio un divorcio emocional, que el día de mañana pues va a ser un divorcio donde se va a firmar un acta. Pero mientras viene eso, en el Inter, pues si hay hijos, luego vendrá quién se queda con los hijos, cómo se le va a hacer, la manutención. Entonces son son 6 estadios, son 6 etapas que se viven la del divorcio. La número 5 es cuando firmas el acta de divorcio, pero queda una más, que es el divorcio psicológico. Entonces, a veces las personas piensan que cuando firmaron ya están divorciados, ya, pero no, viene todavía otra etapa que si no tienen un acompañamiento terapéutico, que si no viven ese divorcio psicológico, lo más seguro es que con la persona que se vuelvan a unir o con la que se vuelvan a casar, lo más seguro es que se van a divorciar. Una persona que se divorcia una vez tiene un 95% de probabilidades de volverse a divorciar. Una persona que se divorcia 2 veces, pues tiene un 98% de probabilidades de que se va a volver a divorciar. Una persona que se divorcia 3 veces, pues ya le va a agarrar ya como un hábito, no me hallo, no me gusta, me divorcio, y a veces ya hasta tiene los conocidos, ¿verdad? Porque ya sabe el caminito de cómo vivir ese proceso. Entonces, pues, si de repente nos fue mal en la vida y como por decir, en el caso de un servidor, me casé a los 15 años, vivimos 14 años de matrimonio con la mamá de mis hijos y pues obviamente no vivimos una juventud, no vivimos, nos privamos, ¿verdad? De una etapa. A los 17 años fui papá, la mamá de mis hijos a los 16. Entonces aguantamos 14 años, pero la verdad es que pues tuvimos un divorcio desde muy temprana edad del matrimonio que tuvimos con ella y que más adelante pues detonó en un divorcio. Afortunadamente, después de la separación, después del divorcio, pues Dios me permitió, me guió
me acompañó a través de más personas, y fueron más de 2 años de estar sin una relación, en el cual pues me preparé, ¿verdad? Poder restaurar, poder sanar esta parte también psicológica, esta parte psicoespiritual, y en la cual pues me preparo para unas nuevas nupcias, conozco de Cristo, me integro a la iglesia, conozco a quien actualmente hoy es mi esposa y pues me vuelvo a casar a los 32 años, hoy ya tengo 47 años, ahora en junio vamos a cumplir 15 años de matrimonio con mi esposa, pero pues fue algo completamente diferente, ¿verdad? Las nuevas nupcias, el prepararnos, quitamos de nuestra mente, bueno, al menos yo, de mi mente, de mi léxico, o sea, no hay vuelta de hoja, o sea, no hay divorcio, no hay separación, aquí es, que si morimos juntos, pues que nos entierren en la misma tumba, pero ya no es tanto, no porque me voy a aguantar, sino porque aprendes a aceptar, aprendes que muchas veces las expectativas que te has hecho de tu pareja, a veces no es por los defectos que tenga tu pareja, o sea, son mismas cosas que no hemos resuelto nosotros de manera personal y a veces chocamos mucho, queremos que a veces nuestro cónyuge supla necesidades que nos corresponde a nosotros suplir. Y esto pues va generando en nosotros ciertos estancamientos emocionales, cierta inmadurez, que no nos permite a nosotros poder llegar a una trascendencia, un crecimiento, un desarrollo, para aprender que la persona con la que vivo, mi cónyuge, mi esposa, es mi compañera, es mi amiga, no es mi enemigo, no tengo por qué estarle faltando respeto, tampoco estarle haciendo la vida difícil o imposible, pero todo esto nos lo va dando la trascendencia. Pero cuando personas se divorcian y al mes ya se están casando con otra persona, pues es que ya tenían, dicen que un clavo saca otro clavo y yo digo, ay Dios mío, qué dichos de repente, ¿verdad? Y las prácticas que se tienen de repente en la sociedad, por eso necesitamos de consejeros capacitados, de consejeros que no solamente tengan el estudio, que no solamente tengan el título, que no solamente conozcan los métodos de acompañamiento, sino que puedan dar testimonio con su vida, con su matrimonio, con su familia, y puedan enseñar así a las demás familias, a los demás matrimonios, de qué manera podemos vivir mejor, ¿verdad? Como familia. Fíjense que estas etapas no son lineales ni ocurren de una manera ordenada, sino que se trata de un ciclo de vida, de ida y vuelta, en el que es primordial permitirse expresar los sentimientos para una sana recuperación. Por la diversidad que tenemos nosotros como seres humanos, a veces se vive de una manera, a veces se vive de otra. Va a depender mucho también la edad, va a depender mucho la salud física, va a depender mucho la salud mental, la inteligencia emocional, la inteligencia espiritual, va a depender muchísimo la relación que tengas con Dios, con el Espíritu Santo, va a depender mucho el servicio que prestas a la iglesia. Todo esto es un contexto de fortalezas o de debilidades que te ayudarán o que te entorpecerán a la hora que una persona pasa por este tipo de duelo, ya sea de separación o sea de divorcio. Fíjense que el proceso de duelo, ¿qué es el duelo? Así irlo aterrizando. Pues es un proceso natural de respuesta ante la pérdida. Perdiste algo, aquí es de un ser querido, pero algo perdiste, algún miembro de tu cuerpo, este, como yo he conocido personas que corren y que estaban ya listos para el campeonato y de repente se lastimaron el pie, se fracturaron la rodilla y ya no pueden correr y eso les mete en crisis, o sea, todo un tiempo, toda una etapa de preparación, años a veces de preparación, para que a la hora que se presente la oportunidad no puedes. Entonces hay veces que las personas no tienen o no buscan también el acompañamiento en estos procesos y se amargan, se frustran. Es más, algunos llegan a suicidarse
por cosas no resueltas, por frustraciones. Mismamente lo hemos visto con algunos personajes de la Biblia. Elías, cuando vive en esta crisis, en esta dificultad, en esta amenaza de Jezabel, y va y huye, dijo, mejor fuese y me quitases la vida, ¿verdad? No soy mejor que mis padres, o sea, anheló el morir. ¿Por qué? Porque entró en una crisis, pero vino el ungüento de Dios, mandó aquel ángel. Por eso les digo, quienes al principio de la clase, quienes experimentamos y vivimos, conocemos, sabemos del consuelo de Dios en las dificultades, en las tribulaciones, sabemos que por más difícil que sea la situación que vivamos o que pasamos, Dios nos permitirá, aunque veamos mucha oscuridad, nos permitirá mirar la luz. Y a veces cuando más oscuro está es porque no tarda en amanecer. A veces nosotros hacemos de las cosas pequeñas, hacemos cosas muy grandes, y al hacerlas muy grandes, hacemos un Dios muy pequeño en nuestra vida. No porque Dios sea pequeño, sino porque a veces el Dios que tenemos dentro, el Dios en el que creemos, no ha desarrollado dentro de nosotros, en nuestro espíritu, la capacidad para poder mirar esos problemas tan grandes, hacerlos pequeños, porque el Dios que tenemos nosotros es grande y puede resolver, puede solucionar en el momento que Él decida, en el momento que Él quiera. Él dice que tiene su tiempo, todo tiene su tiempo y a todo se le llega su hora. Entonces, cuando nuestra confianza está en Él, no hay prisa. Yo he escuchado oraciones que de repente es que acelera los tiempos y que acelera los pies de las personas y es que Dios no lo va a hacer, no lo va a hacer, no va a acelerar tu vida, no te va a meter en un proceso que no quieras. ¿Cuánto dura este proceso de duelo? Pues no hay tiempo, no hay un tiempo determinado, va a depender de las capacidades, de las habilidades, de los valores, de los principios, del crecimiento, les decía, de la salud mental, de la inteligencia espiritual, de la inteligencia emocional. O sea, va a depender mucho de la persona, de la capacidad de la persona para poder decir, ¿verdad? Para poder responder acerca de la adoración. Es igual para todos, aunque es universal, cada duelo es único y es diferente. No sé si fue con ustedes que les comentaba que me tocó atender a una mujer líder en la sociedad, en la política, impresionante, con un familión y una familia, esposo, hijos, impresionante. O sea, una mujer líder, ¿verdad? De esas personas que miras en la televisión, en las redes sociales y que las escuchas y dices, no, hombre, mis respetos. Pero viene a ser atendida, ¿por qué crees? Se le murió su perrito. Y el amor y el cariño que le tenía era tan impresionante que le pegó y era de repente era como muy señalada y muy criticada porque le decían, o sea, ¿cómo es posible que tú, que nos dices, o sea, la ponían y la elevaban de una manera tan alta que a veces no podían comprender cómo la partida de este ser, ¿verdad? De este animalito, o sea, le había pegado tanto y cayó en depresión. Hay etapas en el duelo, hay aturdimiento y choque, hay evitación, hay negación, hay integración, confusión, hay transformación y hay crecimiento, por decir, en el aturdimiento, en el choque, ahí se intenta asumir lo ocurrido. Muchos síntomas físicos, algunos confusión emocional, otros problemas de memoria y de concentración porque no están en el aquí y en el ahora, están allá extraviados. También la otra etapa es la de evitación y la de negación. Hay mecanismos para protegerse del dolor. En algún momento vamos a ver también los mecanismos de defensa. Hay sentimientos de enfado, de rabia, de irritabilidad, de culpa, pero ya en la integración y conexión, aquí se va aceptando la pérdida y estamos más preparados para enfrentar el dolor, se conecta con los recuerdos, eh,
posible despedida y va a depender mucho del acompañamiento, del conocimiento, de diferentes metodologías, estrategias que tenga el consejero para poderle guiar a esa despedida, prepararlo para esa despedida. Hay muchos ejercicios, ¿verdad? Que en su momento se les va a hacer llegar a sus manos para que ustedes los impriman y para que les puedan, comiencen a hacer sus primeras prácticas. Ya en lo que es la transformación y el crecimiento, aquí ya viene una reorganización, que si hablamos del divorcio, del duelo del divorcio, este sería trascender el divorcio psicológico, porque viene una transformación, viene un crecimiento, porque viene una reorganización en el mundo interno. El dolor da paso a sentimientos de gratitud, de amor incondicional. Entonces, viene una renovación, viene un reentendimiento. Entonces nos preparamos para lo que viene y comienza a ser nuestra siguiente etapa, pues ya con más madurez. Nos preparamos para una siguiente relación hablando del duelo, del divorcio. ¿Cómo afecta? Esto a veces va a afectar en lo físico por cuestiones psicosomáticas, a veces va a afectar en sentimientos y pensamientos, a veces también va a afectar socialmente conductas y a veces espiritualmente. O sea, yo no quiero saber nada de Dios. Si estás pasando por un problema conyugal y le pedías a Dios y tal parece que Dios se hizo oídos sordos y no escuchó tu oración, nah, yo no quiero ya orar. Yo no quiero leer la Biblia, yo no, ni quiero ir a la iglesia. Y entonces comienza a afectar socialmente, pues te aparta, te aísla de personas, del entorno laboral, de familia, se deja de convivir con los seres queridos, a sentimientos, pensamientos, y aquí es donde pues se comienzan a contraer, ¿verdad?, de enfermedades psicosomáticas y la persona pues a veces de manera descuidada o irresponsable pues comienza a morir. La manera como afecta es bien impresionante. En su manual tienen una primera actividad. En esta primera actividad van a procurar recordar alguna pérdida grave, algún fracaso, alguna derrota que ustedes hayan sufrido, es decir, algo que les ocasionó dolor y que fue motivo de aflicción o de angustia. Y aquí les vamos a pedir que se tomen momentos para revivir pongan alguna música instrumental, hagan alguna oración, hagan una oración, algunas inhalaciones y prepárense para hacer este ejercicio. De igual manera, o sea, lo puedes hacer nomás por cumplir la tarea. Igual hazlo, o sea, no pasa nada. Pero mientras más en serio te tomes tus tareas para irlas entregando, es que las tareas, las actividades, no son nada más por hacerlas. O sea, tienen un propósito. Y como en este caso, yo estoy seguro, estoy segurísimo, segurísimo que todos los que estamos ahorita aquí en clase, todos tenemos algo que arreglar, algo que resolver, algún sufrimiento que no hemos trascendido y que sería muy bueno poderlo plasmar. En cierta medida, tal experiencia que has tenido, tribulación, y enfoque, aquí es importante que enfoques las emociones, los pensamientos ligados a aquella experiencia que te tocó vivir dolorosa e ir respondiendo estas preguntas, como por decir una de ellas, ¿cómo afectó tu fe, ya sea de manera positiva o de manera negativa, esta situación que pasaste o que viviste? ¿Y cómo recibiste alivio, consolación? ¿Y quién o quiénes te acompañaron en ese proceso? Si no recibiste alivio, si todavía estás en esa dificultad, igual poderlo plasmar. No recibí alivio, no fui acompañado, no busqué ayuda, no me acompañaron en el proceso, y ahí comienzas a redactar por ahí el acontecimiento. Y ya a final de cuentas, ¿qué aprendió de esta experiencia, de este proceso? O cómo creciste o cómo decreciste. Si no lo resolviste, cómo has decrecido por esto. Si ya lo trascendiste, pues también cómo has crecido
haciendo una comparativa del antes y del después. Culver-Rus nos habla de estas 5 etapas, de las etapas de un duelo. Entras en crisis, luego viene la negación. No, es que no, no puede ser posible. No, es que esto no me está pasando a mí. No, y viene esa negación. Y luego viene el enojo contigo, como con estos papás que regañaron a su hijo y que fue lo último. Es más, ni beso ni abrazo hubo ese día. Y se mete a la camioneta, arrolla al hijo ahí acostado y muere de manera instantánea. El enojo, yo quisiera que te imaginaras por un momento la culpa, la depresión, la angustia, la desesperación. Es más, casi hasta ganas de quitarse la vida también para meterse al ataúd con el hijo por la culpa que no podían trascender. Y pues les llevó meses poder superar esta etapa. A mí ya no me tocó seguirles dando acompañamiento porque la gente de repente se desespera y no se disciplina, no quiere vivir sus procesos y pues también, o sea, no es a la fuerza. Cada uno lo va a ir viviendo conforme se permita. Me tocó atender a una persona a un maestro que lo desahuciaron por cuestiones de cáncer y tenía la esposa maestra y pues por cuestiones de acompañamiento, pues la maestra pidió un tiempo, ¿verdad? Porque pues eran meses únicamente los que le habían dado a, a su, a su familiar la maestra pues se comenzó a entregar y venían a sus sesiones, comenzaron a trascender varias etapas, pasó un año y la persona no se fue. Pasaron 2 años y yo comenzaba a mirar un poco delicada a la esposa. Dejaron de venir a las sesiones y luego me informan que la que muere fue la esposa, ni siquiera el esposo el que estaba enfermo. Y la esposa pues entró en crisis, no se tuvo el acompañamiento, de repente nos enfocamos mucho al familiar, que se descuidó a la otra persona, y así un día durmió y ya no se levantó, ¿verdad? Por todo este desgaste, todo este agotamiento que le trajo la entrega, el amor, la dedicación que le dio a aquel familiar y aquel el esposo pues se llenó de vida, de fuerza, y las cosas fueron diferentes, ¿verdad? Por ahí con él. Voy a quitar un poquito la pantalla. Ahorita voy a pasar a esta siguiente parte. Me gustaría escucharlos, preguntas, comentarios. Si no preguntan aquí, es que ustedes están bien sanos y a lo mejor se equivocaron de clase hoy. No Adelante, son Daniel. muertos. Ya no sienten, ¿verdad? Buenas noches para todos. Yo quiero aportar con un punto de perspectiva que Adelante, muchas Daniel. veces pues nos sentimos con duelo cuando fallece alguien o pues por lo que estamos hablando, ¿va? Pero yo lo tomo como que nunca se sana, ¿va? Sino que aprendemos a vivir con ello. Lo usamos como nos adueñamos de eso, porque diario lo vamos a tener en nuestro corazón si lo buscamos. Entonces, si nos adueñamos de ello, simplemente ya aprendemos a vivir con eso de manera, pues, positiva o negativa para nuestras vidas, y ya, nada más, pues, lo usamos como nuestra fortaleza. Mm, ok, bueno, hasta ahorita pues es la información que tienes, pero bueno, sí, los duelos sí llegan a ser sanados. Voy a poner un ejemplo, Daniel, este, de una herida, a lo mejor, a mí me gusta mucho poner este ejemplo, a lo mejor no se alcanza. Ah, sí, sí se mira, aquí tengo una herida. ¿Verdad? Me Ujú. atravesó un alambrón de aquí, me atravesó la mano, y me atendieron, me cerró la herida, pero luego me dolía, con el paso del tiempo me dolía. Y me hicieron un estudio, una radiografía, y me dijeron, no, pues es que sanó por fuera, pero no sanó por dentro. ¿Y qué hay que hacer? Y me dijeron, pues es que hay que abrir y hay que presionar
para que salga lo que quedó. Y ya una vez que vemos que ya quedó completamente limpio adentro, pues ahora sí cerrar para que pues sane en su totalidad. Y ahora sí me toco y ya, ya no, son años, ya no me duele. Pero a veces pasa que yo recuerdo todo el dolor que me ocasionó. Recuerdo todos los malestares, hasta dolor de cabeza. Y aún cuando ya tenía cerrada la herida, porque no estaba sanada. El sanar no quiere decir que lo olvidé. Todavía es día de hoy que no lo olvido porque lo estoy compartiendo, pero ya no me duele, ya no me lastima. Entonces esta es la pequeña diferencia, Daniel, que cuando las Ok, cosas no sanan, no las vas a olvidar y las vas a recordar con dolor. Pero cuando sanan, las recuerdas y ya no duele el poderlas compartir. está bueno ese ejemplo. Ok, Daniel. Dulce, adelante. Hola, buenas noches. Pues para Buenas todos noches. los que están viviendo algo así y piensan así, a mí me ayudó mucho este libro. Dale, Es de cicatrices. Sharon James. Se llama Tus cicatrices son hermosas para Dios. Y bueno, mi mamá falleció hace 7 años y yo les puedo decir que he trascendido por completo eso. La verdad es que, y para muchos puedo sonar como, ay, qué mala hija, pero a veces pasan semanas y estoy bien y no estoy todo el tiempo pensando, ni es mi motor, ni nada por el estilo, ¿no? Como para hacer o no hacer, sino al contrario, cuando llega a mi mente o cuando tengo que hablar de eso o de ella, me he dado cuenta que lo hago como con mucha, como hablando de cosas buenas que ella me enseñó que vivo actualmente. Y les voy a hacer la referencia de este libro, lo que más me dejó, ¿no? Porque está padrísimo, si léanlo. Creo que incluso para este tema en la consejería a nosotros nos ayuda. Tiene una perspectiva muy interesante. Y bueno, una de esas es que, eh, pues Jesús, cuando le hicieron pues sus heridas, pues no, le hicieron los hoyos y todo, y no le quedó una cicatriz visible, sino que le quedó una marca. Y era casi tan invisible la marca que cuando este discípulo que era incrédulo que dijo, hasta que yo no meta mi dedo y hasta que yo no sienta su costado. O sea, Jesús, antes de que esto pasara, Jesús ya había estado con otros discípulos y esos discípulos no habían visto las marcas. Y de eso se trata. Hasta que estuvo con este discípulo, Jesús abrió su mano y le enseñó la marca, pero era una marca sana. O sea, imagínenlo, o sea, no se veía sangre ni cicatriz, era la pura marca, el puro hoyo, por así decirlo. Pero si Jesús no se lo hubiera enseñado, no se hubiera percatado, porque los demás discípulos que ya habían visto a Jesús ni siquiera se habían fijado que tenía ese hoyo, porque si no le hubieran dicho, hey, pero nosotros le vimos el hoyo en la mano, ¿no? Sí está ahí. Hasta que Jesús levantó la mano, fue que el discípulo pudo ver la marca. ¿A qué les digo con esto? En mi vida antes de Dios, este libro me gustó muchísimo por eso. A mí literalmente Dios me resucitó físicamente de un suicidio. Y, y cuando Dios me pone a hablar con las personas, a veces me pone personas que están pasando por pensamientos complicados acerca de esto. Este libro me ayudó a decirles, les escucho y les digo, te entiendo, etcétera, etcétera, y Dios, y esto y el otro. Y siempre el Espíritu Santo me lleva a este momento donde me quito mi reloj, ¿sí? Lo voy a quitar ahorita, y les enseño mis marcas. Y me dicen, ¿cómo? Le digo, sí, ahí están, mira, es parte de mi pasado,
ya no me duelen, ya no me arden, ya no se notan. Si yo no te las enseño, tú nunca te das cuenta. Entonces, creo que hay ciertas, y de eso trata el libro, de eso va, ciertas heridas que tienen que cicatrizar, pero el plan de Dios es que se vuelvan marcas de testimonio de sanidad y restauración. Y que la gente solo las vea cuando uno decide abrir su corazón, así como cuando Jesús decidió abrir su mano y enseñarle la marca. Eso es lo que quiero compartirles. A mí me ha servido muchísimo esta perspectiva y me he aferrado a sanar lo más posible de mi vida en esta dimensión con el Espíritu Santo y a este nivel. Eso es todo. Que también entraría aquí la parte de pon tu otra mejilla, porque cuando hablamos de poner la otra mejilla no es literal, ¿verdad? Que te golpeen en un lado y que vas a poner otra mejilla para que te golpeen. Por decir, si viviste algo trágico que te llevó a generar cierto odio, rencor, resentimiento, ira hacia una persona, con el paso del tiempo, cuando lo sanas, cuando lo trasciendes, muestras la otra mejilla. O sea, ya no, mira, todo el daño, todo lo que pasó, ya no está, porque ya Dios la sanó, ya Dios la restauró. En ese enfoque va el mostrar la otra mejilla, porque en la otra mejilla ya no está la herida, ya no está aquello psicosomático, ya no está aquello psicológico, ya no hay aquella enfermedad emocional, mental, ya hay sanidad. Mira, de lo que había, de lo que estaba, nada quedó. Mira, te amo, te quiero mucho, reconozco que me hiciste lo que me hiciste porque actuaste herido, lastimado, por eso me dañaste, lo comprendí, lo trascendí, lo superé y nada pasó, nada de rencor, nada de resentimiento y ahí viene el crecimiento y ese es un uso que le podemos dar a esta parte de la palabra, que no te lleve a literalmente, ¿verdad? Que te dan una golpiza y no, pues tengo que aguantar y ahora poner la otra para que me sigan golpeando. Maite, adelante. ¿Sabe? Yo pasé ese proceso, mi mamá también falleció, pero yo fui de esa persona que aguanté no demostré en el momento el dolor porque traía el concepto pues conozco de Dios y tengo que aguantar porque este es un verdadero cristiano y bueno, entonces yo pasé ese proceso y fue muy complicado porque llegó ese momento cuando me encontré sola, vino el pensamiento de mamá y fue una explosión total que mis piernas no se podían ni sostener, vaya. Wow. Y fue muy, muy complicado, ¿no? Y a veces en las iglesias cometemos el error de llevar a la persona a decir, ¿sabes qué? Es que en dónde está Dios, en qué Dios confías, mira, tienes que ser fuerte. Entonces, hoy a través de esta clase también entiendo que a la persona se le tiene que permitir y que es bueno y válido, que tiene que vivir ese momento. ¿Por qué? De llorar y de sentir, porque pues es un ser humano, es cuerpo, es alma y es espíritu. Entonces, yo creo que también depende, bueno, no todo el tiempo te vas a quedar en ese tiempo, ¿no? En esa cápsula, sino tienes también que poner de tu actitud positiva para poder salir de ese proceso en el cual, pues sí, salí eh, con ayuda de Dios, porque en ese momento no hay palabras que no te llenan, solamente el único que llena la verdad es Dios. O sea, es Dios el que viene y empieza como a tratar contigo en tu intimidad, cuando tú estás solo, y el Espíritu Santo empieza a sanar esa herida, pero es el Espíritu Santo. También me ha tocado ver personas en este proceso del trabajo dentro de una congregación, donde hay personas que llegan sí lastimadas,
pero que no quieren ser sanadas, o sea, que saben, identifican el dolor y saben, pero no quieren soltar el dolor. Entonces ellos se quedan en ese trance y es para su vida, porque yo me he tocado ver personas que pasan 5, 6, 7, 8, 10, 15 años y siguen en ese mismo trance, y no es por ignorancia, sino es porque no quieren soltar ese dolor. Sí, porque si perdono, luego ¿quién va a vengar lo que me hizo? O sea, como que ¿quién va a hacer sufrir a este desdichado, a esta desdichada lo que me hizo? Y pues mejor no la perdono y le hago la vida de cuadritos. Fíjate que lo que comentas, Maite, el reprimir las emociones es como si agitaras un refresco y lo tuvieras tapado. Va a ocasionar o en algún momento puede hasta explotar. Entonces las emociones, las emociones no son malas, no son buenas, son emociones y tenemos la libertad de permitirnos poder expresarlas. Es más hombre el que llora que el que se aguanta, ¿verdad? Porque el que llora y el que permite mostrar sus emociones ocupa valor para, para poderse, para que puedan mirar la fragilidad que en su momento pasamos. Yo la semana pasada estuvimos en una charla aquí con varones y algo me tocó muy fuerte mi espíritu, y comencé yo, me tocó salirme de lo que estaba pasando porque yo estaba bien tocado, el Espíritu Santo me estaba ministrando y luego entra mi hija y ¿qué tienes? Y le digo, salte por favor. Luego viene mi esposa y ¿qué está pasando? Le digo, déjenme, cierran la puerta. O sea, necesitaba yo permitirme sentir esa emoción, poderla expulsar, que el Espíritu Santo tratara conmigo. Me estaban esperando para cenar. Ya, algunos minutos, me limpié las lágrimas, me fui, les pedí disculpas por haberles dicho que se salieran, me senté a la mesa y disfruté los alimentos con ellos. Pero a veces no dejamos poder salir, no nos permitimos que salgan esos, de la misma manera el enojo, dice la palabra de Dios, o sea, enójate, pero pues no caigas, ¿verdad? Esos estados iracundos. Me puedo enojar, puedo estar enojado, puedo estar alegre, puedo estar triste, o sea, son emociones, las emociones son pasajeras, pero si tomo decisiones por las decisiones, me va a ir mal en las decisiones que tomo. Las emociones son pasajeras, las decisiones son permanentes. Entonces, si voy a tomar una decisión, tengo que tener la seguridad como consejero que soy, que la decisión que estoy tomando no está motivada, inspirada por una emoción, porque la emoción va a pasar, la emoción se va a ir. Y hay por decir, hay mujeres que han corrido al esposo, lárgate, ya no te quiero ver. Y llega un momento en que el esposo se cansa y dice, pues me voy, agarra sus cositas y ya luego otro día, ¿dónde estás? No le contesta el teléfono. Y han entrado en crisis mujeres, también en el otro caso, ¿verdad? Hombres, que jamás vuelven a ver a esa persona, porque por una emoción tomaron una emoción que se pasó, a otro día ya no estaba, más sin embargo la decisión que se tomó por esa emoción, pues fue permanente. Así que, adelante Maite. No sé si te interrumpí o querías decir algo más. No, maestro, nada más darle que cada día que pasa las clases se van agarrando. Ok. Dulce, por ahí tiene su mano levantada. Dulce, adelante. Sí, ahorita hojeando el libro mientras escuchaba a Maite, el capítulo 5 se llama Reemplazando las heridas con cicatrices
y las cicatrices con marcas. Y trae un versículo, solo uno así fuerte, y dice, justo, ¿quieres ser sano? Juan 5:6. Porque es una decisión. Es una decisión. Y necesitamos nosotros, cuando venga ese rema, estar preparados que vamos a responder, ¿verdad? Porque cuando le dijo a este hombre ciego, ¿qué quieres que yo haga? Entonces, cuando viene ese rema, necesitamos nosotros, cuando venían bajando del monte de la transfiguración y que los discípulos no habían podido expulsar a aquel demonio del cuerpo de su hijo, le dijo, ¿tú crees al papá? ¿Tú crees que yo puedo sacarlo? Sí, sí creo. Ayuda a mi incredulidad. O sea, sí creo que tú tienes el poder, pero algo dentro de mí me hace dudar en mí. O sea, no lo digo por ti, porque tú eres el Todopoderoso, pero a veces dudo, ayuda mi incredulidad. Y a veces estamos en esa crisis, a veces estamos nosotros en esos conflictos. Fíjense que en esta gráfica que les estoy mostrando ahorita, hablamos de los diferentes duelos y así de manera resumida, por decir en lo que es la definición del duelo por muerte, pues es una respuesta natural del doliente frente a la muerte de un familiar o de algún amigo. Las características, pues ya las hemos estado viendo, pues que depende de las circunstancias, si fue una muerte en la cual, si fue por enfermedad, las personas pudieron estar cercanos al familiar, lo estuvieron atendiendo, dándole medicamento y al final de cuentas murió. O si fue una muerte, sorpresa, algo inesperado. O sea, va a depender de todo el contexto para la hora de acompañar a una persona. Si es un duelo laboral, pues la definición es una respuesta natural del doliente frente a la pérdida que ha tenido de empleo. ¿Por qué? Pues las características son que es una pérdida de confianza en sí mismo, así como sus capacidades profesionales, conflictos familiares, estrés, incertidumbre en la economía, qué voy a hacer, ahora qué va a pasar, y bueno, lo demás, quienes han pasado este tipo de duelos, sabemos todo lo que viene. En el duelo migratorio, pues la definición es una respuesta natural frente al alejamiento de su país, de su residencia. Aquí también en las características a veces va a ser voluntaria, a veces va a ser involuntaria. ¿Por qué? Pues porque soy menor de edad o voluntaria porque soy mayor de edad y me voy a enfrentar con algunas pérdidas de normas culturales, idioma, costumbres, cuestiones religiosas, apoyo social y que nos van a llevar a una adaptación al lugar a donde vamos a llegar. El duelo amoroso, pues una respuesta natural del doliente es frente a una ruptura amorosa. Puede ser desde un novio que termina con su novia o la novia que termina su novio. Desde ahí podría ser una amistad también. Podría ser. Yo he pasado por algunos duelos por pastores que hemos sido muy, muy amigos y que de repente algo pasó, algo vino a deteriorar la amistad y por más que busqué, o sea, se me cerraron puertas y a veces el vivir ese duelo también es algo doloroso, pues porque implica amor, cariño, cercanía, porque a veces no todos nosotros como pastores podemos decir que somos amigos, pero sí hay de repente algunas personas que vamos considerando amigos y cuando se pierde esa amistad, pues también se pasa por un duelo. Pero en un duelo amoroso las características pues son sentimientos de tristeza, fracaso, decepción, por la destrucción de sueños, proyectos compartidos. Hay personas, novios que hasta estaban comprando cosas para cuando tuvieran su casa y pues de buenas a primeras se quedan con las cosas o las venden porque pues se acabó y luego comienzan a cantar aquel himno, todo se derrumbó, porque todo se acabó, ¿verdad? En todos los casos de pérdidas importantes, bueno, una persona amada, partes de nuestro cuerpo,
pertenencias y otras, es normal tener ciertas sensaciones fisiológicas, pensamientos abrumadores y emociones negativas, tales como tristeza, aflicción, ansiedad, agobio. Pero ¿qué creen? Nuestra conducta se altera de maneras diversas. Por ejemplo, con necesidad de dependencia y apoyo por la pérdida de la seguridad personal o con el reitamiento de tendencia a aislarnos, dependiendo de la magnitud del trauma, de los síntomas que una persona muestra y de la longevidad del proceso, porque algunos duran poco, otros duran más o menos, otros duran mucho. Ahí vamos considerando el proceso de ajuste y de resolución a dos niveles: el duelo considerado normal y el duelo que se considera anormal o el patológico. ¿Por qué? Pues porque ya nos generó una patología que me viene a cambiar el comportamiento, la percepción, las cuestiones cognitivas, y que ahora pues voy a tener una forma de vivir diferente, pues por eso, porque se vuelve un duelo patológico, y un duelo patológico pues es un duelo no resuelto. Atendí a una mujer que 20 años tenía que su bendito padre había fallecido y caía en unas etapas en tiempo de fin de año de Navidad, caía en unas etapas, a veces algunas más fuertes, otras más pequeñas, pero después de 20 años decidió, y era hermana también en Cristo, hasta después de 20 años tomó la bendita decisión de atenderse. No se tardó mucho, fueron 2, 3 meses y pudo desbloquear todo eso, pero es impresionante a veces la resistencia, la capacidad que tienen las personas de aguante, o a veces también la ignorancia, o a veces también el aferrarse a mantener eso y no soltar aquello que necesitan soltar, pues para que la vida pueda ser diferente. Todo duelo bloqueado se muestra en nuestro cuerpo como una enfermedad. Y esto es lo que se considera como las enfermedades psicosomáticas. ¿Verdad? Cuando algo no se resuelve en la cuestión cognitiva, en la cuestión de nuestras creencias, eso que no se resuelve y que no tienes el acompañamiento necesario, que no puedes avanzar en ello, te va a llevar a cuestiones psicosomáticas. ¿Por qué? Porque a través de tus sentidos tenemos una percepción y le damos una interpretación a lo que vemos, a lo que escuchamos, a lo que olemos, a lo que tocamos, a lo que comemos. Le damos una interpretación y esa interpretación va a depender de estructuras neuronales, de mapas mentales, y esos mapas mentales van a depender de todo un historial que traes en el pasado. Entonces ahí va la cadenita, tienes una interpretación, tienes una percepción y esa percepción le das una interpretación, y si tu interpretación no es la adecuada, te va a llevar a enfermedades psicosomáticas. ¿Por qué? Y en alguna parte de tu cuerpo, aquella interpretación de aquella percepción que no fue muy buena, le va a llevar al páncreas, al hígado, a la espalda alta, espalda media, espalda alta, a las piernas, a las rodillas, a los tobillos. Creo que en algún momento vamos a ver también esta parte donde esas emociones no resueltas se van poniendo, por decir, las mujeres de repente que tienen unas pantorrillas muy anchas y que son así como un poquito gruesas también de su cuerpo, también nos habla en una interpretación fisiológica de las personas, nos habla también de personas que han sido aguerridas, que se han enfrentado a la vida y que no tanto que van al ejercicio, que pues, se ponen a dieta para no comer, es una interpretación fisiológica que vamos adquiriendo nosotros a través del estudio, pero también a través de la experiencia, para poder tener una interpretación, ¿verdad?, de la persona que tenemos al frente. Creo que tenía la mano Dulce. ¿Querías decir algo, Dulce? Sí, 3 cosas, A ver. rápido. Uno,
De la parte laboral, creo que también es muy importante cuando las personas se jubilan. Yo he visto También. cómo se jubilan y luego es como, ¿y ahora qué hago con mi vida? Y les cuesta un montón disfrutar. Me tocó de cerca ver una persona que aparte se jubiló así de que con un sueldazazazo mensual y en lugar de irse a viajar por Europa y todo, andaba haciendo cualquier cosa deprimida y así. Y bueno, esa es una. La otra, ¿qué tanto es cierto? Porque he escuchado mucho acerca de que hay, sobre todo en la parte del duelo amoroso o incluso del duelo laboral, que hay personas que viven el duelo cuando todavía no se termina la relación laboral, la relación amorosa. En la parte de la relación laboral, como cuando ya te empiezas a dar cuenta que algo no está bien o que tu jefe empieza o que traen a alguien externo a la empresa y no le caes bien y tiene un cierto poder, o en la parte amorosa, como sobre todo en relaciones que son como narcisistas y que las personas como que empiezan a darse cuenta, pero es un proceso de años por la alienación que tienen de poderse salir, pero ya cuando se salen, a veces ya llevan avanzado el duelo. ¿Eso es cierto? Esa es la pregunta. Y la tercera pregunta, así junto con pega para ya callarme, es ¿cómo se sabe si una enfermedad es psicosomática o no? Listo. Ok, bueno, en la primera pues no hay tanto hay que aportar, pero sí en la segunda va a depender mucho de las creencias, va a depender mucho de nuestra madurez, va a depender mucho de cómo es que nosotros interpretamos la realidad, cómo construimos la realidad, porque la realidad no es como yo creo, como yo pienso, como yo me imagino, o sea, la realidad es como la estoy creando. Y cada uno de nosotros tenemos diferentes realidades. Esto lo ampliamos un poco más en la maestría, pero únicamente ahorita, ¿verdad? Como para poder dar respuesta a lo que comenta por aquí Dulce. De repente nos damos cuenta que la relación ya, como la intuición, también la revelación del espíritu, podríamos decir, ¿verdad? Nos va preparando, hay una antesala y cuando viene el golpazo, ya ya no caes tanto en crisis, ya había una preparación por la madurez, por el crecimiento, por la trascendencia personal que tienes, a diferencia que las personas que no tienen estos trabajos cognitivos, esta trascendencia en las creencias, que no estudian, que no se preparan, que no pasan tiempo con el Espíritu Santo, pues les va a llegar el golpazo y los va a meter en unas crisis impresionantes. Y en el trabajo, pues de la misma forma, ¿verdad? Como lo comentabas, hay veces que me doy cuenta que ay, como que trajeron ya a otro pastor, a otro líder aquí a la iglesia, y como que veo que lo quieren poner ya de pastor aquí, entonces pues flojito y cooperando, o sea, si te toca cambiar o que te toca moverte o que te van a... Igual, esto pues es en las instituciones, ¿verdad? Lo digo porque pues al final de cuentas la pastoral en algunas ocasiones también se vuelve como un empleo y cuando te mueven o te quitan o te cambian para otro lugar o que definitivamente te pausan de la pastoral, pues también entran ahí en crisis y va a depender, insisto, de toda esta madurez, de todo este crecimiento, de todo este desarrollo que tengas para poder tener una antesala vivida para la hora que va a venir la crisis. En Efesios 6 nos habla mucho de esta parte que acabas de mencionar, Dulce. En Efesios 6, aparte de que nos habla de la armadura, ya más adelante nos habla, prepárense para el día malo. No tanto porque, ay, el día malo va a venir, no, únicamente hay que estar preparados. Y cuando no estamos preparados para el día malo, híjoles, eso que viene y que me pasa, me lleva al suelo, me deprime, me entristece. Es bueno de repente, pues ya vino la emoción, vino la tristeza, lloré, lo saqué, pum, y me levanté.
Pero ya cuando pasó un día, pasaron 2 días, pasó una semana y estás enganchado en esa misma emoción, es cuando esto se vuelve algo psicosomático. Voy a poner un ejemplo para la tercera pregunta que hacías. Cuando una persona, sea hombre o sea mujer, vive incertidumbre, inseguridad o tiene escasez económica, ¿qué voy a pasar? ¿Qué voy a pasar? ¿Cómo voy a pagar? Ahora, ¿cómo voy a salir adelante? Cuando vienen todas estas incertidumbres y no las resuelves con algún acompañamiento de una manera asertiva o a través de la oración, o bueno, que no lo resuelves. Esto se convierte en una enfermedad psicosomática y va a estacionarse, va a aterrizar en tu espalda. Y a veces todos esos dolores de espalda, todos esos malestares que tiene la gente en la espalda, y a veces toman mucha medicina para la espalda, y el problema no es la espalda. El problema es que hay una cuestión cognitiva que no se ha comprendido, que no se ha trascendido, que a lo mejor el terapeuta, el pastor, el consejero, el coach, el amigo no ha logrado poder desbloquear esa emoción, poder identificar eso vivido para poderlo desidentificar, para poderlo trascender. Y por lo tanto, pues ese dolor a veces es más fuerte, a veces es más lento, inyecciones, medicina, masajes, pero la verdad pues es que se siente insegura, se siente inseguro. La verdad es que tiene incertidumbre por la economía, tiene deudas, le debe a la Caja Popular, le debe a Coppel, le debe a Electra, le tiene el crédito del carro, el crédito hipotecario. Entonces, de repente todo eso no resuelto, ándele, pum, va a la espalda, pero no es la espalda. O sea que van aterrizando las cuestiones, por decir, de rencores, de odios, de enojos no resueltos, muchas veces van a la pierna de los lados costados, a veces algunos también van al hígado, y a veces se toma medicina para dolor de cierta parte del cuerpo y se les calma porque se les anestesia mientras toman el medicamento, pero luego vuelve a venir y luego se vuelve algo patológico. ¿Por qué? Sí, Porque yo lo comento, perdón, porque a finales del año de pandemia 2020, sí, principios de 2021, pasé un proceso muy fuerte, donde así de la nada explotaron 800,000 enfermedades, además degenerativas, y que hasta la fecha tomo medicamento, pero fue todo al mismo tiempo. Y ahorita escuchando esto, estoy pensando en el evento canónico. Para los que vieron Spider-Man y les gusta, ¿verdad? En el evento canónico que desató eso, porque fue un año entero de ir especialista tras especialista tras especialista, diciéndome enfermedad tras enfermedad tras enfermedad tras enfermedad, que tomaba 16 pastillas diarias. ¿Te recuerdas la plática que tuvimos ayer o antier, me parece, que te decía que a veces tu fortaleza se ha vuelto una debilidad por cuestión de la interpretación etimológica que tienes de las palabras? Y mira, por la comprensión que tienes cognitiva de algunas cosas, pero también como ahora ya lo identificaste, ahora también puedes comenzar a trabajar esa parte para desidentificar, para soltar, para desprender, porque hay un material, recuérdame, de compartírselos, que es de Bruce Lipton, que es la biología de las creencias, y ahí te va explicando él, te va diciendo cómo, aunque nosotros estemos pasando por una enfermedad actualmente, tenemos la capacidad de poder generar ciertas cascadas neuronales, y ahí te va explicando y te va diciendo, esto es lo que tiene que ver con la epigenética, que es algo súper archimega impresionante, no está abierto a todo público, porque pues entonces los hospitales ya no tendrían tantos clientes, los
los doctores que no se prepararon para sanar, sino que se prepararon para enfermar, porque eso es lo que les genera el negocio de sus vidas y el poder tener una manutención por toda la inversión que hicieron a su carrera. Dijo un doctor que nos daba una plática por allá de Venezuela, dijo, llegó un momento en mi vida que me di cuenta que me preparé para enfermar a la gente y no para sanarla. Y es cierto, porque de las 16 pastillas que tomaba en ese momento, no, eso es real, eso es real. 14, no, 13 eran controladas. Entonces yo tenía que ir cada mes con 5 o 6 especialistas diferentes a que me liberaran la receta. Nada más a eso, ¿eh? Porque ya no había otra cosa, o sea, y yo sí viví ahí algo muy interesante con el Espíritu Santo, que incluso me movió de ciudad y ahora tomo 2 pastillas, que es, o sea, es un avance gigantesco para enfermedades que supuestamente voy a tener el resto de mi vida. Pero ahorita sí fue como muy fuerte porque ahora veo cómo esos eventos canónicos que pasaron hace 3 años no solamente desataron enfermedades, desataron muchas, como una maldición muy fuerte a muchos niveles, y no solamente a mí, sino a mi familia, o sea, estuvo muy intenso. Entonces, qué interesante es escuchar esto, pero más interesante es saber que Dios nos quiere trascender eso al grado, pues, lo que hablábamos, ¿no? Que sean marcas de testimonio de sanidad. Sí, porque dice la palabra de Dios, para el que cree, todo es posible. Pero para el que cree, lo puedo utilizar a mi favor o lo puedo usar en mi contra. Me dan alguna mala noticia, yo la creo y se puede desatar una enfermedad psicosomática. Me dan alguna noticia, tengo cáncer, por las llagas de Cristo he sido sanado. Los médicos dicen que tengo esto, no lo creo, no lo acepto, no lo recibo. El pelo se cae, me tienen que hacer algunos tratamientos en el hospital, pero yo no lo creo, no lo recibo. Y llega un momento que me mantengo, y aquel cáncer se va por la resistencia que uno tiene y por la fe que uno presenta, y aquello no encuentra cabida en nosotros y se va. Pero pues si se quiere aterrizar y hay un aeropuerto impresionante ahí para aterrizar, pues llega y aterriza y se adueña de aquello. Déjenme concluir, por favor. Ahora nos toca considerar la perspectiva de quienes acompañamos a otras personas en los procesos de duelo. Para ello debemos identificar las pistas principales con las cuales podemos desarrollar un adecuado ministerio de cuidado y consejo. La consejería familiar es un arte, porque así como yo veo que la gente pinta y tiene arte, y la danza y tienen arte, y yo digo, es que Dios me ha dado arte para la consejería, porque la consejería es un arte, es impresionante cómo el Espíritu Santo pone las palabras necesarias en tu boca, las metodologías adecuadas para poder acompañar a las personas y lograr aquellas desvinculaciones, aquellas desidentificaciones que se convierten en una trascendencia, pero estoy convencido completamente que es la instrucción del Espíritu Santo. Y se vuelve un arte, porque vamos, así como decía el versículo al inicio, así como hemos permitido que Dios nos acompañe en nuestras tribulaciones. Ojo, si yo le estoy permitiendo a Dios que me acompañe en las tribulaciones que vivo, entonces voy a permitir también tener personas a quien rindo cuentas de lo que estoy viviendo. Porque no voy a esperar que Dios baje con los ángeles y se manifieste así, como no lo hace, pues sí, me siento como que Dios no, o sea, Dios me va a acompañar, pero yo necesito permitirle
porque aquí en la tierra tiene hombres y mujeres, tiene puntos de contacto, tiene puntos de apoyo. En el momento que tú recurres a eso, Dios se manifiesta y usa a aquella persona, sea hombre o sea mujer, sea niño, sea anciano, sea adulto, para poderte acompañar y que puedas escuchar de manera audible a través de una persona la voz de Dios que te guía, que te instruye, que te da la señal y que te dice, hey, es para acá. No, para allá no es, cambia de dirección. Ojo, aquí es bien importante, no, es parte de la religiosidad, parte de lo que hace rato también nos compartía Maite, de las cosas que nos enseñaron, a veces la dogmatización que traemos, a veces los tabús religiosos, ¿verdad? Que traemos a veces así como impregnados en nuestro espíritu, que no nos permiten hacer el cambio de paradigma para poder comprender de una manera diferente y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. A veces sigo todavía interpretando las cosas que me pasan por ciertos paradigmas que me metieron en la religiosidad cuando llegué a Cristo y que me comenzaron a discipular y a veces con tantísimos errores y a veces me los creí y como me los creí, pues ahora vivo la consecuencia de todo ello. Entonces vamos a comenzar a destacando las metas, los contenidos y los métodos a tener en cuenta para luego concentrar nuestra atención en algunas de las circunstancias graves de la pérdida y aflicción que enfrentamos con frecuencia y que se requiere acompañamiento adecuado. En pocas palabras, la doble meta general del cuidado para que se elabore saludablemente el duelo es lo siguiente: ayudar a las personas, a las familias que aborden y resuelvan cualquier asunto, incluso debido a la pérdida, especialmente en los casos de muerte de un ser querido, y que puedan reorientarse con una esperanza de vida como personas dentro de sus contextos familiares y comunitarios sobre la dinámica de las crisis de pérdida y duelo. Entonces, nuestro acercamiento psicoespiritual, ojo, no solamente espiritual, nuestro acercamiento como consejeros capacitados y preparados psicoespiritualmente, psicoterapéuticamente, puede caracterizarse con los principios, o sea, con guías confiables para la práctica que destacamos a continuación, como lo vemos aquí en esta imagen, ¿verdad? Entonces nosotros podemos llevar a las personas, acompañar a las personas a una sanidad total, porque a eso nos ha enviado Dios como instrumentos útiles en sus manos. Y dice la palabra de Dios, mi copa está rebosando. Entonces, como mi copa está rebosando, la persona que se acerque a mi vida corre el riesgo de ser impregnado de aquello que mi copa rebosa. Imagínate un vaso lleno, 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 repleto, y tú comienzas a caminar con él y de repente chocas con alguien. ¿Qué pasa? Salpicas a aquella persona. Y cuando la copa está rebosando, como lo vemos aquí en esta imagen, viene el color, viene una forma de vida diferente y nos convertimos en personas que transmitimos esperanza en los momentos difíciles de la vida. Muy bien, me callo para que me digan si tienen alguna pregunta o quieren hacer un último comentario para cerrar la clase. Adelante, Danielito, que fue el primero que participó hace rato. Bueno, bastante información, mis engranes están bien quemados, eso sí. Pero gracias por la clase el día de ahora. Gracias, estos conocimientos son muy sabios, mucha información interesante. Pero una pregunta tengo acerca de la impotencia que nosotros sentimos cuando estamos con alguien que está pasando por un duelo. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer?
La impotencia está, a veces, bueno, no a veces, está vinculada a los frutos naturales. Si yo me siento impotente es porque pues estoy batallando porque a veces quiero sentirme Dios y no soy Dios, no soy el Todopoderoso. Entonces la impotencia va a estar relacionada con el narcisismo. Digo, a veces de manera inconsciente, ¿verdad? No como tal, que una persona narcisista, pero la impotencia se va a terminar cuando confías que Dios está contigo, que Dios te va a ayudar y que si aquella persona que quieres ayudar no recibió la ayuda o no se cumplió la expectativa que tú tenías a la hora que te acercaste a aquella persona, saber que Dios es el Espíritu Santo es el que redarguye en la vida de las personas y es el que les lleva al convencimiento, no son mis palabrerías, no son mis oraciones, no es mi imposición de manos, es el Espíritu Santo operando y manifestándose a través de mi persona. Soy un instrumento en las manos de Dios y a veces la impotencia, imagínate, yo a veces oro por las personas y las personas sanan, las familias se reconcilian y a veces mis hijos están por un problema de que se quieren dejar y oro por ellos y no pasa nada. O a veces alguna enfermedad, alguna crisis que pasamos como familia y a veces como que no pasa nada cuando oras, pero bueno, de cierta forma Dios tiene su tiempo y nos pasa por diferentes procesos, entonces la impotencia está más, si lo miras de una manera como más libre, más abierta, más madura, si observas esa impotencia, te vas a dar cuenta que está relacionado con un fruto natural, con un fruto de la carne, y que eso se va a terminar, esa impotencia se va a terminar cuando te des cuenta que no eres Dios, cuando te des cuenta que estás en un cuerpo corrupto, cuando te des cuenta que no eres omnipotente, que no eres omnisciente, pero que Dios puede hacer la labor en tu vida, entonces entregas aquella impotencia y Dios comienza a tomar el control. Si hay un problema, por decir, en el matrimonio, y a veces las personas buscan un abogado y a veces las personas buscan ayuda de otras personas, entonces Dios desde arriba dice, ok, tú puedes, échale ganas. Cuando te canses y me ocupes, acá estoy. Pero a veces nos deja que resolvamos las cosas como nosotros queremos. Ya que nos dimos cuenta que no era la mejor decisión, entonces, Señor, ¿qué te cuesta? Aquí estoy. Yo soy tu pronto auxilio. Yo soy tu socorro. Pero, pues, ¿qué Así, implica? Sencillez, humildad, comprensión, doblamiento de rodillas. Y cuando dobla uno las rodillas, pasa algo impresionante neuronalmente, que eso se los explico en otra clase, porque ya estamos con el tiempo. vaya, pues interesante. Gracias. Ok, Maite, adelante. No se escucha, Maite, tiene cerrado el micrófono. No, pastor, yo estoy escuchando acá lo que dice Daniel. No, todo me quedó, bueno, digo, claro. Ok, ahí va a haber que ver la clase otra vez para escucharla. Sí, pastor. Retroalimental. Ok, Maite. Dulce, adelante. Ahora que impotencia es rasgo narcisista, me pregunto si frustración también ayuda. A ver, dijo el Señor, tú lo has dicho. ¿Será que esté Pero relacionado con un... ¿Mandé? ese no lo veo claro, o sea, impotencia como que sí me queda claro. Ahorita que lo explico dije, ah, sí, obvio, o sea, y no poder, no tengo poder, el único poderoso es, entonces me quedó claro. Pero frustración también, y sí, sí, ¿cómo?
para poder descodificarlo y sanar. A veces le dijo, ¿ustedes creen que Pedro pasó por frustración cuando negó a Jesús? ¿Qué creen? Ok. Pero Jesús le dijo, Pedrito, Satanás me pidió para zarandearte y le dimos chance. Entonces hay veces que vamos a pasar frustraciones porque nos van a llevar a un proceso y ahí tendríamos que identificar si son procesos de Dios que me van a llevar a un crecimiento o si son frustraciones naturales que son fruto de mi yo, de mi falso yo, de mi ego artificial. Y obviamente, pues esos son algo que me va a conducir y me va a llevar a un mal desenlace. Pero pues cuando es una frustración momentánea, que es un proceso por el cual, como por decir cuando le dice David a Dios, escudriño Dios mi corazón y mira si en él hay maldad y arráncalo, o sea, eso te va a frustrar, ¿verdad? Porque pues cuando le dice a Jeremías, corre, ve, mira al alfarero y cómo hace todo aquello y luego se le cae la vasija y la levanta y la vuelve a reestructurar, ¿no crees que yo pueda hacer algo también con mi pueblo? Y en aquella ruptura, en aquella caída, pues va a haber frustración. Creo que muchas veces, retomando la pregunta, Dulce, creo que muchas veces la frustración va a ser también como la antesala para ejercitar la resiliencia, cuando es un propósito de bien. Entonces sí tendríamos que de repente identificar si está siendo, y a veces ahí no es tan complicado identificarlo para quien tiene el conocimiento, para quien tiene la cercanía a Dios. Complejo es para las personas que actúan inconsciente, con ignorancia, y el pueblo de Dios fue destruido, pues porque le faltó conocimiento y ya no se logra como esa identificación. Pero bueno, si esta frustración momentánea, yo he pasado frustraciones que de repente me he perdido cuando he andado en otros países y que de repente el GPS no está actualizado y me pierdo literal, el teléfono se me apagó y me pierdo y caigo en una frustración. Y en una ocasión, cuando salí, ahí andábamos en Mount Vermont y salimos a Canadá y luego regresamos y me perdí. Y me dijo Dios, no te perdiste, aprendiste por dónde no te tienes que ir. Y se me quedó. Hoy ya no digo me perdí. Hoy digo, acabo de aprender por dónde no es. Acabo de aprender con quién no tengo que abrir mi corazón. Acabo de aprender a quién no debo de darle control de mis emociones. Y ahí vamos, ya no es que, ay, me equivoqué, ay, me perdí, ya, me regreso, redireccionando. Y entonces le damos un enfoque diferente y la antología del lenguaje, el poder de la palabra es impresionante. Cierro con esto, aprovechando que tomé este ejemplo. Hoy puedo ver, haciendo una analogía de la reproducción del ser humano, hoy puedo ver las palabras como espermatozoides y el entorno como óvulos, donde esos espermas, haciendo la analogía de la reproducción del ser humano, salen y caen al óvulo. Y el día de mañana, si no es que tienen un aborto, van a dar a luz y tu futuro va a ser producto de tus palabras. Entonces, el poder de la palabra es impresionante. Y cuando no aprendemos a hablar, cuando no aprendemos a preguntar, estamos perdidos. Y va a ser fracaso tras fracaso tras fracaso,
porque no hemos sido como prestos a ser moldeados por Dios, a saber que en mi boca hay un milagro y que ahora puedo determinar todo lo que el día de mañana pueda suceder, pueda acontecer, por toda la declaración con fe que puedo hacer a través de mi boca. Si lo declaras, existe. Si no lo declaras, no existe. Yo quiero decir algo nada más rápido. Este libro también es buenísimo. Es la parte 2, la cuarta dimensión. Es del pastor David Yonggi. Está buenísimo y habla justamente de eso. Esa parte. Buenísimo, wow, sí. Ahorita mi mente como que explotó totalmente porque como que traía una línea de pensamiento y con esto último como que se cortó y eso me gusta. Gracias. Entonces, pues, para el que cree, todo es posible. Padre, bendito en el nombre de Cristo, gracias. Precioso Espíritu Santo, gracias por hacerte presente. Gracias por esta clase. Lo sentimos por los que no se conectaron. Que cuando escuchen la clase la puedan mirar grabada y puedan llegar hasta el final escuchando la oración, que el Espíritu Santo pueda manifestarse en sus vidas y pueda redarguir, Padre, tu Espíritu y llevarles al convencimiento, al entendimiento, y que a través de escuchar una y otra vez esta clase, tu Espíritu Santo pueda llevarles a una sanidad, a una renovación, a una restitución, porque a eso es a lo que has sido enviado a nuestras vidas. Eres el Dios sanador, eres el Dios de las segundas oportunidades, eres el Dios restaurador, eres el Dios que hace nuevas todas las cosas, eres el Dios que tiene planes de bien, jamás de mal para nuestras vidas, y eres el Dios que ha venido a darnos libertad. No solamente veniste a salvarnos, también has venido a sanarnos, pero también has venido a prosperarnos. De repente quedarnos solamente en la salvación y no poder comprender que también has venido a sanarnos y has venido a prosperarnos, a veces nos lleva a vivir una vida decadente por las creencias que tenemos de la misma palabra que nosotros le damos vida, no con la intención por la cual fue inspirada aquella palabra para guiarnos, porque hoy podemos comprender que hay grandes tesoros en tu palabra y que esos grandes tesoros están escondidos en la palabra, pero que no están escondidos de nosotros, sino que están escondidos para nosotros. De tal manera que cuando nos metemos con esa fe, con esa creencia, con esa convicción, con esa determinación de que me voy a meter la palabra y en la palabra voy a encontrar la respuesta que estaba necesitando por mi creencia, por mi fe, por mi convicción, aquello viene, se impregna en mi vida y la respuesta que necesitaba la recibo por el poder sobrenatural que tiene tu palabra de haber encerrado esos tesoros para el momento en que nosotros lo buscamos con esa intensidad. Gracias. Te damos en el nombre maravilloso de Jesús.